De gloria en gloria es el tema de la meditación en esta mañana y se refiere a la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano cuando estamos bajo el nuevo pacto, es decir, el pacto que es en el nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. Pablo, al escribir la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3, les dice lo siguiente en el párrafo 12 al 18, referente a este nuevo pacto y esta gloria del Señor. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pablo sabe que el pacto bajo el cual vive y el cual predica y enseña tienen una gloria inmensurable. Pablo sabe que esa gloria es para vivir en ella. Por eso usa de franqueza y habla abiertamente, confiadamente, con seguridad, para que la iglesia pueda vivir en esa gloria que es del nuevo pacto por la muerte de Jesucristo. Es triste que siendo que nos dejó esta herencia grandiosa y nos deja tal grandeza de gloria a través de ese pacto, el cristiano viva muchas veces lejos de esta gloria, por temor. Tal vez otras cosas, pero principalmente por temor. Moisés, al transmitir la ley del pacto antiguo con el pueblo de Israel, tuvo que tapar su rostro para que el pueblo no pudiera verlo. Dice Éxodo 34:30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Pablo en su carta a los Corintios dice que usa de mucha franqueza al transmitir la enseñanza, lo que quiere decir confianza y seguridad. No teme, no oculta su rostro y lo que dice es con confianza y seguridad. La gloria del pacto que enseña es grande y maravilloso, pero es para vivirlo, no simplemente para platicarlo, es para disfrutarlo. Dios no quiere que por temor no nos acerquemos a Él. Dice la carta a los Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El pueblo de Israel no quiso ver las cosas, no quiso cara a cara, tuvo temor y prefirió la lejanía. Y digo no quiso ver las cosas porque Moisés les iba a transmitir un mensaje. El hecho de que hubieran visto a Moisés y aún su rostro resplandeciente, bueno, si tiene un poco de temor, tápate un poco los ojos, luego ábrelos, que se te quede la imagen de Moisés, su rostro, sus gestos, sus expresiones al transmitir el mensaje. Es sabido que en nuestra memoria se graban no solo las palabras, también lo que vemos, lo que escuchamos y hasta los gestos. Podemos recordar cosas de nuestra infancia y podemos recordar hasta los gestos y los ademanes de las cosas que nos impactan. Bueno, la experiencia del pueblo fue parcial al ponerse Moisés ese velo. Desgraciadamente ese velo no solo les ocultó el rostro de Moisés, sino que por el temor de ver a Moisés, en realidad tuvieron temor de escuchar todo el mensaje que la transmitía. Luego esa lejanía embotó su entendimiento, dice la palabra, endureció su corazón. Lo que Dios tiene para nosotros debemos tomarlo. No temas recibir lo que es de Dios para ti. No le pongas excusas, pretextos. No atrofies tu capacidad de entender
recibir y hacer y usar las cosas que Dios tiene para ti. Porque es lo que pasa cuando no usamos lo que tenemos, se atrofia. Debemos más bien usarlos, aprovecharlos y ganar en experiencia. Si el pueblo hubiera visto a Moisés en su rostro resplandeciente, seguramente habrían repetido la experiencia. Moisés reflejaba su rostro por estar en la presencia de Dios. Resplandecía su rostro. El pueblo, después de hablar con Moisés así, bien podría haberse retirado también ellos reflejando su rostro. Y uno al otro mirándose y diciendo, qué maravilloso es esto, yo quiero más, habrían dicho. Hechos 17:26 dice que Dios hizo de una sola sangre a todo linaje de la raza humana. Dice el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dice que si lo podemos buscar palpando, aunque ciertamente no está lejos de nosotros. Dios quiere que lo busquemos, porque no está lejos de nosotros, se ha hecho cercano en Jesucristo. Lo podremos encontrar si lo buscamos, aunque sea palpando. ¿No encuentras a Dios? Lo puedes encontrar, búscalo. De hecho, Él te está buscando. No endurezcas tu corazón. El pueblo de Israel, aún en tiempos de Pablo, tenía endurecido su corazón. Él predicó a los pueblos no judíos. Pablo predicó en todo el imperio romano, pero él llegaba a predicar a los gentiles, aunque no olvidándose de su pueblo, primero predicaba a los de su nación. En la sinagoga predicaba a los judíos. Si estos lo rechazaban o aceptaban, pues era secundario para que él siguiera adelante. Qué bueno cuando algunos judíos se convertían. La más de las veces lo rechazaban. Entonces él se iba de lleno a predicar a los pueblos no judíos. Tenían su corazón endurecido. Pablo así lo dice, la carta a los Hebreos así lo dice. Aún en nuestros días es la misma situación. En Israel, quien quiera ser cristiano tiene libertad para hacerlo. Tener culto en sus iglesias tiene libertad para hacerlo. Pero las iglesias no tienen libertad para, al aire libre, abiertamente prediquen el Evangelio. Un pastor que conocimos cuando visitamos a Israel, visitamos su iglesia, nos dijo que muchos judíos fanáticos los veían con malos ojos, con el deseo de atemorizarlos para que no se reunieran. Y de hecho nos comentaba, bueno, algunos dejaron de venir ante estas acechanzas. Dice Pablo, párrafo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Cuando se conviertan al Señor. Israel ve a Jesús como un profeta, pero no como el Mesías prometido. Y todavía esperan al Mesías que Dios prometió a través de los profetas. El Mesías que ya vino hace 2000 años. Una cosa es que una persona reconozca que Jesucristo vino, vivió, murió, resucitó. Y otra cosa es que esta misma persona entienda que Jesús vino para salvarme y rescatarme. Él dijo que vino para rescatar y salvar lo que se había perdido. Bueno, si oímos que Jesús es Salvador y lo aceptamos, tenemos que pensar, ¿Salvador de qué? ¿Salvador de quién? Si hay un Salvador, es que hay quien necesita de salvación. Eso somos nosotros, tú y yo. Todos necesitamos la salvación que Jesús ofrece. Decía un canto de cuando yo era niño, es a mí, es a mí, es a mí, Señor, a quien tú llamando estás. Es a mí, Señor, a quien tú llamando estás. No a mi padre, ni a mi madre, ni a mi hermano, sino a mí, Señor, a quien tú llamando estás. Bueno, es eso. Jesús Salvador vino a buscarnos a cada quien de manera personal. Dios no quiere que un velo te impida ver el amor y sus propósitos para tu vida. El velo es puesto en el rostro de Moisés por temor del pueblo. Y así lo dijeron. Dice, ponte algo, tenemos temor, no sea que muramos. Y entonces Moisés se puso ese velo. El cristiano tiene temor de acercarse más a Dios, de ver la gloria de Dios. Tiene temor.
Prefiere vivir en la seguridad que le da creer que es bueno o creer que no es tan malo. Si me acerco al santo, al perfecto, quién sabe qué me pueda pasar. Mejor así de lejecitos. Muchos cristianos lo son de lejecitos. Dios te ama. Tal vez pienses que no lo mereces, pero Dios te ama. Ninguno lo merecemos, pero Él nos ama, no obstante. Nadie es tan bueno que por sí mismo vaya a ir al cielo sin la necesidad de la salvación que Jesús ofrece. Y nadie podemos decir que no la merece. Jesús vino a salvar a todo el que se haya perdido, que quiera aceptar esa salvación. O tal vez tú pienses que no eres tan malo para que necesites un Salvador. Bueno, no hay bueno ni siquiera uno, dice la palabra del Señor. El mismo Jesús les dijo a alguien, no llames a nadie bueno. Hay uno bueno, vuestro Padre que está en los cielos. El párrafo 18 dice, que leímos ya. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros miramos a cara descubierta, porque ha sido quitada la cubierta de la gloria de Dios. El nuevo pacto en la sangre de Jesús es para que contemplemos y vivamos en su gloria. Alguien le quitó ese velo, el Espíritu Santo, y ahora podemos ver tal cual el mensaje con la gloria de Dios. Pablo dice que vemos la gloria del Señor como en un espejo. Yo digo que vemos la gloria del Señor. Tal vez te parezca un poco extraño o exagerado, pero así lo dice la palabra. Tenemos que verlo. Si no lo hemos experimentado, tenemos que buscar para experimentarlo. Pablo dice que vemos la gloria del Señor como en un espejo. Los espejos en tiempos de Pablo no eran como lo son hoy día. Eran de metal pulido y aunque reflejaban la imagen, pues no era la calidad con que la reflejan los espejos de hoy. Lo que Pablo quiere decir es que vemos la gloria del Señor, tal vez no en toda su grandeza, pero sí la vemos conforme lo necesitamos para conocer a Dios. Esta visión de la gloria de Dios proporcionada por el Espíritu Santo es la que hace que podamos ser transformados como Dios quiere. Así como Pablo lo explica en la segunda carta a los Corintios, también lo dice en la primera carta, en el capítulo 13, párrafo 12. Leamos. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Perdón. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Ingrid Bergman, cineasta suizo del siglo pasado, hizo una película que se llama A través de un cristal oscuro o A través de un espejo. Tiene varios nombres, pero allá por los 60 y tantos apareció esa película y él plasma en esa película esta idea. Y uno de los pocos personajes que salen, el padre, habla de su fe, que a veces es poquita. Su hijo le dice, padre, yo a veces no creo en Dios. ¿No te ha pasado eso a ti? Y el padre le dice, sí, muchas veces. Pero yo me aferro a lo poquito que tengo, a lo poquito que comprendo y que recuerdo. Me aferro. Y entonces la vaciedad se transforma en abundancia. La falta de fe desaparece. Bueno, te recomiendo esa película, A través de un cristal oscuro de Bergman, cineasta suizo. Bueno, Pablo dice, vemos como en un espejo y en otra carta dice oscuramente. O sea, como una especie de velo, como una especie de paño. No muy claro, pero lo vemos lo suficiente. No podremos ver toda la gloria de Dios. Dios se lo dijo a Moisés. Me vas a ver cuando me veas pasar, le dice a Moisés. Bueno, tenemos que ver lo que Dios hace en nosotros y lo que quiere seguir haciendo. La visión de Dios que nos da el Espíritu de Dios en nuestros días es para transformarlos y lo hace, como dice el pasaje, de gloria en gloria. He oído muchas veces que el Señor nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Se oye bonito,
Tal vez haya algo de cierto, pero no encuentro ningún pasaje que diga que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia habría a que nos lleva de gloria en gloria? Bueno, decir de triunfo en triunfo es decir que ganamos, como un boxeador que gana una pelea y gana otra pelea y otra y otra. Hay quienes son invictos y así se retiran del box habiendo sido invictos sin haber tenido una sola derrota. Hay quien tuvo una sola, hay quien tuvo dos. Pero bueno, es que ganaron, ganaron, ganaron. No es que el Señor nos lleve en una situación en que ganamos, gané, 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 gané. No, sino nos lleva en una situación en que podemos ver la grandeza de Dios y el hecho de verlo nos transforma. Moisés vio la gloria de Dios y fue transformado. Pablo vio la gloria de Dios y fue transformado. El pueblo de Israel le dijo a Moisés, tápate la cara, no queremos ver tu gloria. No vieron la gloria. El corazón se endureció, se atrofió para no ver todo lo que Dios tenía. Que no te ocurra eso a ti. No temas acercarte a Dios. Bueno, mm, tenemos que abrazar lo que Dios tenga para nosotros, tomarlo, apropiárnoslos, para que no se embote nuestro corazón. Mira, Lucas capítulo 9, versículo 28, habla de la gloria de Jesús. Lucas 9, 28. Dice, aconteció que 8 días después de estas palabras que tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. El monte Tabor, que está aquí a nuestras espaldas, ahí los llevó Jesús a Pedro, Jacobo y Juan, los llevó para orar. Entre tanto que Jesús oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Pedro le dijo a Jesús, Señor, sería bueno que hiciéramos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Mateo 17 nos dice que mientras Pedro aún hablaba, Mateo 17:5, mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Bueno, no alcanzamos a entender todo lo que implica este pasaje bíblico, pero algo sí es cierto. Los discípulos de Jesús pudieron, Pedro, Jacobo y Juan, hasta eso que no todos, tal vez no todos podrían haber sobrellevado esta experiencia. Pedro, Jacobo y Juan, Jesús los tomó en varias ocasiones aparte para instruirles un poquito más, como que les quiso mostrar un poco más de su gloria. Ellos transmitirían esto que vieron después a otros. Bueno, Jesús les dijo, los tocó y les dijo, no temáis. Ellos estaban postrados sobre sus rostros en tierra por el temor. Jesús les dijo, no temáis. Los tocó y les dijo, levántense. Se pusieron de pie y ya no vieron a Moisés ni a Elías, sino solo a Jesús. Bueno, es lo que la voz del cielo les dijo, oigan a él es mi Hijo amado. Tenemos que ser capaces de buscar a Jesús en su gloria. Él es quien se manifiesta a nuestras vidas, no para corrernos, no para que nos asustemos, no para que tengamos temor, sino para acercarnos a Él. Él tocó a sus discípulos y les dijo, no temáis. Volviendo a la segunda carta a los Corintios, Pablo dice que el Espíritu nos transforma de gloria en gloria. Es como si Jesús invitara nuevamente a Pedro, Jacobo y Juan a subir al monte y a transfigurarse delante de ellos. Y luego los volviera a invitar y los volviera a invitar, de gloria en gloria. La enseñanza es que no está en nosotros el mérito de la transformación.
sino en la gracia del Señor para con nosotros. No está siquiera en que hagamos mucho, que hagamos. Está en que veamos sin temor y querramos eso. Contemplar la gloria de Dios es ser capaces de estar ahí donde Dios te lleve. Hay veces que los niños, cuando sus padres los llevan a nuevas experiencias, a veces están con temor, a veces como que se quieren regresar, a veces como que cierran los ojos, bajan la vista, pero ahí van. Dios quiere que tengamos esa confianza, espontaneidad de los niños cuando son llevados por su padre. Dios quiere que nos lleve, que quiere llevarnos en un crecimiento en la vida cristiana. El apóstol Pedro precisamente termina su carta diciendo, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese conocimiento es a través de verlo, de contemplarlo. No es de que sepamos más acerca de Él, es que nos relacionamos más con Él. Hay cristianos que saben más, que conocen más, pero que buscan poco a Jesús en lo que es persona, Jesús y yo solos. Dice Gálatas 1, 15 y 16. Pero se refiere a Pablo cuando él pudo conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Dice él que él aventajaba a los de su nación. Él tenía mucho conocimiento y su experiencia religiosa era muy amplia. Era devoto de su religión. Era ferviente. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando le plació revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase en los gentiles, él dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Luego nos dice cómo es que buscó a Dios en oración, 3 años en Asia y otras cosas, allá en el desierto, 3 años, en Arabia, perdón. Bueno, tal vez no en su intelecto, pero sí en su corazón. Revelar a su Hijo en mí, dice Pablo. Estos son de las cosas que necesitamos vivirlas para poder medio entenderlas. No quieras entender la gloria de Dios para luego vivirla. No es así, eso es imposible. Dice la Biblia que por la sabiduría humana nadie fue capaz de conocer a Dios. Por eso es que Él se reveló a sí mismo en su palabra y se reveló a sí mismo en Jesucristo, su Hijo. Bueno, deja que Dios se manifieste tu vida y luego trata de comprender lo que Dios te ha mostrado. Mayormente si hablamos de su gloria. Pablo dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué quiere decir en la misma imagen? ¿A qué misma imagen se refiere? Bueno, cuando vemos así, aunque sea como en un espejo oscuramente, la gloria del Señor. Somos transformados en esa imagen que vemos. Es decir, puesto que no lo podemos entender, el Señor permite que lo veamos. Y bueno, puede ser que quedes arrobado, admirado, sorprendido, que pienses cómo es posible esto. Bueno, eso es la gloria de Dios. Somos transformados en eso que vemos. Ya lo entenderemos después. Y si queremos más, Dios nos va a dar más. Somos transformados de gloria en gloria. Termino con lo que dice el Nuevo Testamento, versión interlineal griego-español de Francisco La Cueva, refiriendo a este pasaje. Pero nosotros todos, con descubierto rostro, la gloria del Señor mirando, como en un espejo, en la misma imagen vamos siendo transformados de gloria en gloria, como por la acción del Espíritu del Señor. Que esa sea tu experiencia. Dios te bendiga.